el doctor Abdías Palacios, la doctora Catherine Pérez y el doctor Dimas Portillo. Como panelistas estaremos mi persona y el doctor Fabián Peralta. El webinar se va a desarrollar en 4 puntos claves. Vamos a iniciar con la participación de los expositores, luego habrá un espacio para las opiniones de los panelistas, posterior a ello habrá un espacio para las preguntas y respuestas y concluimos con las conclusiones. Entonces, el manejo de las quemaduras es y debe ser un manejo multidisciplinario, siendo la cirugía un componente clave de este manejo a través de los cirujanos plásticos. Al año se producen aproximadamente 1.800 muertes de acuerdo a la OMS y son consideradas la cuarta causa de muerte accidental en la infancia, principalmente en menores de 1 año de edad. Entonces, toda la agresión que se produce en el paciente pediátrico va a crear un estado de hipercatabolismo en este paciente, por lo cual debemos darle un manejo lo más rápido posible, donde se realice una decisión temprana y para obtener mejores resultados en el paciente. Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con la participación del doctor Abdías Palacios, el cual nos hablará de las generalidades de las quemaduras, el manejo inicial del paciente pediátrico y en qué punto se debe considerar el tratamiento quirúrgico. Adelante, doctor Abdías. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Sí, como dijo Maida, vamos a hablar un poquito del concepto general, vamos a desarrollar qué es una quemadura y vamos a ver algunas cosas que debemos tomar en cuenta antes de empezar a hablar del tratamiento quirúrgico como tal. Dame la siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a definir qué son las quemaduras. Y esto básicamente son lesiones que comprometen la integridad de la piel, donde hay un daño de esta y de los tejidos que están por debajo de ella. Entonces, se produce una desnaturalización de las proteínas tisulares, y eso lleva a un aumento de la permeabilidad vascular, que puede resultar en edema, en necrosis o en pérdida de líquido intravascular. También se compromete la función de la piel, que es barrera ante las lesiones y ante agentes patógenos, así como reguladora de la temperatura corporal. Dame la siguiente, por favor. Se considera que causa aproximadamente 180.000 muertes al año. Creo que Maida se comió unos cuantos ceros antes en la introducción, que dijo 1.800, 180.000 muertes al año. Y se dice que los casos no fatales representan una de las principales causas de morbilidad, y que incluye discapacidad y desfiguraciones, todo esto según la Organización Mundial de la Salud. También se considera la cuarta causa de muerte accidental en la infancia, principalmente en niños menores de 1 año de edad. Dame la siguiente, por favor. Entonces, según algunos datos obtenidos de unas publicaciones realizadas por el Hospital del Niño, se considera que al año se admiten en la unidad de quemados entre 450 y 600 niños, y su estadía en la hospitalización actualmente es alrededor de 7 días, y la principal etiología o el principal mecanismo son las quemaduras térmicas. Entonces, en los últimos 20 años se consideran que son ingresados pacientes gran quemados más o menos de 15 a 20. En su mayoría estos son eventos que son prevenibles y se asocian a condiciones de pobreza, a hogares con pobres medidas de control, de seguridad, o hogares que son muy antiguos. Y lamentablemente pues hay poblaciones en nuestras diferentes regiones de población en nuestro país que no escapan de estas realidades, por lo que es necesario establecer estrategias para la prevención. Dame la siguiente, por favor. Entonces, algunos conceptos generales sobre las quemaduras. Ya mencionamos que las quemaduras térmicas son las más frecuentes en Panamá, y estas principalmente las quemaduras que se consideran escaldaduras o causadas por líquidos calientes son el principal mecanismo. Otras formas de quemaduras térmicas serían aquellas causadas por llamas de fuego, por agentes volátiles, inhalación de humo o por congelación. Otros grupos de quemaduras distintos a las térmicas son las eléctricas, químicas y las causadas por la radiación. Entonces, hay un concepto de 3 zonas de lesión que fue desarrollado hace ya varios años, pero que sigue siendo la manera más sencilla de describirlo. Entonces, se considera que la primera zona, la zona del centro, es la zona de coagulación, y esta zona usualmente pues el tejido ya no es viable. Rodeando a esta se encuentra la zona de éstasis, donde hay una mezcla entre células que aún permanecen viables y algunas que ya no son viables, y en esa zona hay isquemia y vasoconstricción. Esa es una zona de riesgo,
Entonces, principalmente con el tratamiento se puede revertir su efecto de avance hacia la necrosis. Ya a la periferia de las quemaduras se encuentra la zona de la hiperemia, donde se encuentran células viables y hay una vasodilatación mediada por factores locales de inflamación. Dame la siguiente, por favor. Entonces, hay otras formas de clasificar las quemaduras. Una de ellas es clasificándolas según su grado de profundidad. Y se dice que hay quemaduras de grado 1, 2, tercer grado. Y todo esto según la Asociación Americana de Quemaduras. Entonces, la quemadura de primer grado solo está afectada a la epidermis y tiende a ser bastante dolorosa porque ahí es donde están las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, las de segundo grado, estas se dividen en superficial y profunda. Las superficiales hay afectación de la epidermis y la dermis superficial. O sea que gran parte de la dermis todavía está intacta. Esa también es dolorosa y ahí se forman ampollas. En el segundo grado profundo hay lesión de la dermis profunda, pero no por completo, y ya no se forman ampollas usualmente. En los casos de la quemadura de tercer grado, hay una destrucción completa de la epidermis y de la dermis. Entonces, como se destruyen ambas capas, se describe que ya en esos casos hay analgesia, porque las terminaciones sensitivas están destruidas por completo también. Y se considera un cuarto grado cuando hay un compromiso ya de la fascia, los músculos o incluso hasta el hueso. Otra manera de clasificarlo es según la extensión. Entonces, que esta en conjunto con la profundidad y con la zona se utilizan para describir qué tan severa es la quemadura. Entonces, hay dos métodos. El más conocido es la regla de los 9 de Wallace para clasificar esta extensión. En esa regla de los 9 se dice que la cabeza ocupa un 9% de la superficie corporal total, el tórax anterior 18%, cada una de las extremidades superiores 9%, el tórax posterior 18% y las extremidades inferiores cada una 18%, los genitales 1%. Entonces, la tabla de superficie corporal modificada, según Browder, es una forma un poco más específica y un poco más útil en el caso de los pacientes pediátricos porque se clasifica según la edad y según la superficie con números un poco más dirigidos. Si pasas a la siguiente, puse aquí el ejemplo de cómo se desarrolla la tabla. Ya ven que no es directamente 18% o 9%, sino que toma en relación la edad del paciente y cuánto ocupa. Por lo menos todos sabemos que los bebés menores de un año, cuando uno lo ve, gran parte de su cuerpo es su cabeza. Entonces, esto se va adaptando dependiendo de la edad y de lo que sería la distribución normal de la superficie corporal del paciente, tomando en cuenta también el caso de los adultos ya hacia el final de la tabla. Dame la siguiente. Entonces, cuando hablamos del tratamiento, en los últimos 40 años el avance ha sido muy alentador. O sea, va en mejoría. Entonces, en todos los casos es esencial dar un manejo interdisciplinario para asegurar no solo un tratamiento médico correcto, sino también una nutrición correcta, una rehabilitación correcta, ya sea física, motora y psicológica de todos los pacientes. Dame la siguiente. Entonces, la base del tratamiento es realizar una buena historia clínica, una exploración física completa para determinar la superficie corporal total que está siendo afectada. Hay que lavar las heridas, retirar la ropa, joyas que tenga el paciente, tratamiento para la analgesia y evitar la hipotermia en estos pacientes, recordando lo que mencioné al principio de las funciones de la piel. Entonces, hay veces donde es necesario desbridar las ampollas. En los casos más leves se pueden utilizar hidrogeles, y ya en los casos que son por lo menos grado 2 superficiales se puede utilizar agentes antisépticos tópicos, dar vendaje o curaciones. Entonces, también se considera que las de segundo grado profundas con una extensión menor al 10% y que no se afectan áreas críticas como los genitales, la cara, se pueden manejar de esta forma, o una de tercer grado con una extensión menor al 2%. Entonces, cuando ya esto no se cumple, sino que son lesiones que hay mayor compromiso, entonces el abordaje debe ser en una unidad de quemados o supervisado por los médicos de la unidad de quemados, donde se le brinda una terapia ya un poco más avanzada o incluso llegar al procedimiento quirúrgico que vamos a describir. Dame la siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos del manejo quirúrgico, sabemos que, o se sabe desde hace muchos años, que la decisión y el injerto tempranos son la clave, y ha sido así por muchas décadas. Entonces, este manejo se asocia con una disminución de las pérdidas de sangre, con reducción de las infecciones, de la estancia hospitalaria y de la mortalidad. Y también ayuda
a que haya menor incidencia de complicaciones de cicatrización hipertrófica o queloides. Entonces, como ya mencionamos, la necesidad de este tipo de manejo depende de la profundidad de las lesiones. Entonces, hablamos de que las de segundo grado profundas en adelante, o sea, también las de tercer grado, siempre requieren una decisión y un cierre quirúrgico de la herida, de lo que van a hablar mis compañeros ahora. Entonces, antes de realizar la decisión de cualquier herida, tienen que eliminar la escara y se puede realizar el injerto o poner un apósito provisional o una malla para cuando se vaya a realizar el injerto. Entonces, en los casos gran quemados, es necesario consultar con expertos de esa área para ver cómo se va a dar la parte del injerto, reconstrucción y sobre todo el manejo de la rehabilitación de estos pacientes. Bueno, eso es todo lo que tenía para ustedes hoy. Mis compañeros ya van a profundizar en las diferentes estrategias a nivel quirúrgico del tratamiento de las quemaduras en los pacientes pediátricos. Si pasas a la siguiente van a ver las bibliografías y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abdías. A continuación vamos a tener la participación de la doctora Catherine Pérez, que nos va a exponer el tema sobre la técnica de decisión que es usada en el tratamiento de las quemaduras y cuándo es el momento para realizar dicho procedimiento. Adelante, doctora Catherine. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a platicar un poco sobre lo que es una de las técnicas utilizadas para lo que es el tratamiento quirúrgico de pacientes quemados pediátricos, en donde hablaremos sobre lo que es, como lo mencionó la doctora Pérez, la excisión de heridas. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno. Hay múltiples formas en que se realiza la excisión de quemaduras. Por lo tanto, es muy importante valorar la profundidad de estas quemaduras en los pacientes pediátricos cuando llegan al cuarto de urgencia. Recientemente se han desarrollado múltiples técnicas y tecnologías para evaluar lo que es la profundidad de estas, pero hasta ahora ninguna se ha probado tan efectiva como lo que es la valoración clínica de las mismas y la experiencia del cirujano. Entonces, en las quemaduras profundas, algunas veces se deja a una cicatrización espontánea, lo cual eventualmente hace la cicatrización. Pero estas cicatrices en algunos pacientes se dan de forma inestables y pueden presentar los que son ampollas muy frágiles con mayor frecuencia y estas pueden reabrirse constantemente. Aparte de que tienen características de que pueden ser muy pruriginosas, hipertróficas y lo que hace es que el paciente tenga una mayor estancia intrahospitalaria. También, aparte de eso, mayores costos y mayor tiempo fuera de lo que es una recuperación correcta. Entonces, una vez que ya determinamos si la quemadura, o sea, el estado de la quemadura, ya sea es profunda o superficial, esta debe recibir lo que es una intervención quirúrgica sin mayor demora, es decir, una intervención temprana. Las quemaduras profundas son aquellas que son claramente de espesor total o que afectan la dermis, como mi compañero el doctor Palacios nos recalcó en la introducción. Y estas son las que improbablemente pueden cicatrizar antes de 14 o 21 días. Siguiente, por favor. En la terapia quirúrgica les voy a hablar sobre lo que es la técnica de decisión en la parte facial y la decisión tangencial en los pacientes. Y aparte de eso, cómo podemos realizar un buen control de la pérdida de sangre al realizar este tipo de tratamiento. Siguiente. Entre los principales instrumentos quirúrgicos que se utilizan, como pueden ver en la imagen, hay un gran número de cuchillas manuales que se llaman dermatomos, que sirven para realizar lo que es la decisión o también llamada esclerotomía en los pacientes.
que son muy importantes para realizar lo que es este procedimiento. Las cuchillas más utilizadas comúnmente son la cuchilla de Watson y la de Gowland. Como pueden ver en su parte superior en la imagen, en la parte superior está el nombre de Watson, que es la que tiene un mango como si fuera con una espátula en la parte superior. Gracias. Y en la parte de abajo pueden ver lo que es la cuchilla de Gowland. Es importante ver las características de la piel del paciente, ya que si éste presenta alguna característica como una lesión parda, violácea o si vemos vasos trombosados, esto nos va a indicar de que no es viable y hay que hacer la escarotomía inmediatamente. Aparte de eso, de que puede sufrir mayores complicaciones. Debemos ver un tejido subcutáneo amarillo, brillante, no con mucho sangrado a la hora de realizar el procedimiento, y también en el área subcutánea el tejido, la grasa debe ser amarilla, brillante también. Siguiente, por favor. En la incisión facial, siguiente. Como podemos ver, es un procedimiento en el cual se decide escindir o retirar directamente el tejido hasta la fascia y respetando esta. Entonces lo que se hace es que se reseca la piel y el tejido celular subcutáneo. Esto está indicado en pacientes con quemaduras muy extensas y que se ponen en peligro su vida. Estas técnicas lo que hacen es que disminuyen el sangrado en el paciente, ya que únicamente se exponen los vasos perforantes, los cuales son de mayor calibre y se realiza una mejor hemostasia mucho más fácilmente. Siguiente. En la incisión tangencial, siguiente por favor. Aquí les traje unas imágenes en donde se puede un poco resaltar lo que se hace en los pacientes pediátricos o quemados. Como pueden ver, los instrumentos, los dermatomos manuales, son los que realizan prácticamente, junto con el cirujano, lo que es la escarotomía o escisión quirúrgica. Entonces, entre los instrumentos quirúrgicos más utilizados, aquí se utiliza lo que es más lo que es la cuchilla de Watson. Este instrumento es quizás el más popular para realizar lo que es la técnica de la excisión tangencial. Entonces, esta técnica lo que facilita es la tracción y contratracción que se realiza al utilizar la cuchilla. Esto es para poder tener una mejor tensión en la zona que se vaya a escindir. Entonces esto lo que hace es que garantiza que se pueda llegar a una profundidad adecuada en la quemadura y el tejido que es escindido debe agarrarse a medida que aparece en la parte superior del instrumento. Como pueden ver, el cirujano va retirando de abajo hacia arriba, haciendo lo que es el movimiento de tracción. Entonces, en las lesiones de espesor parcial, lo que se hace es que se debrida hasta llegar a lo que es la superficie de la dermis, en donde, como podemos ver en la tercera imagen, está el tejido blanco, brillante, y no hay lo que son hemorragias puntadas fijas, o sea, no hay un gran sangramiento en el procedimiento que se está realizando. Tampoco son copiosas. Si en dado caso llega a tener una profundidad mucho mayor, se debe evitar hacer la escarotomía o la excisión demasiado rápido. O sea, esto es un proceso que se debe hacer con paciencia y se debe realizar minuciosamente. Aparte de eso, esta técnica fue descrita originalmente por la doctora Jančekovič, la cual fue pionera en este procedimiento. Ella lo que explicaba era que resecaba con los dermatomos manuales por capas lo que era el tejido quemado y necrótico hasta localizar lo que era un tejido viable. Entonces, una de las ventajas, como ya les mencioné, es que la técnica respeta lo que es la parte del tejido celular subcutáneo sin llegar a la mayoría de las veces a la fascia. Este proceso deja un plano con tejido viable, como pueden ver en la primera imagen del paciente quemado.
Y lo que se trata de hacer es preservar un mejor contorno corporal para que se dé una mejor cicatrización en el paciente. Luego de esto se debe colocar inmediatamente los que son los injertos, de espesor parcial. Siguiente. Para el control de la pérdida de sangre en estos pacientes, lo primero o más importante y la forma más sencilla para poder lograr este objetivo es la escisión tangencial temprana. ¿Por qué? Porque la escisión tangencial puede provocar una copiosa pérdida de sangre a menos que se adopten medidas para limitar la hemorragia. Y como ya les dije, la forma más sencilla es hacerlo, pero en las primeras 24 horas siguientes a la lesión o la quemadura del paciente pediátrico. Otras medidas adyuvantes que limitan la pérdida de sangre en estos pacientes es la colocación de torniquetes en las extremidades, pero esto se debe hacer antes de 40 minutos, en un máximo de 30 a 40 minutos. Aparte de eso, también se debe colocar la tumescencia pre-desvidamiento a una lesión con una lesión débil de adrenalina, también una aplicación de adrenalina con spray o cánula. Aparte de eso, también se puede colocar una aplicación tópica al paciente de trombina o un sellador con fibrina, también geles con plaquetas autólogas, láminas de alginato enriquecidas con calcio o gasas empapadas con adrenalina y vendaje inmediatamente si en dado caso no se consigue el injerto de una forma expedida y hay algún retraso, entonces se coloca lo que es el vendaje antes de la aplicación de lo que es el injerto. Esto es para disminuir lo que es el sangrado profuso en el paciente. También en estos pacientes que se realiza lo que es la escisión tangencial, la sangre total reconstituida se le debe aplicar al paciente si se ve alguna muestra de que el paciente está perdiendo mucha sangre, concentrado de células rojas más plasma fresco congelado. Esto también ayuda a lo que es cuando al paciente se le va a colocar desbridamientos extensos. Y esto se le debe realizar con una sustitución de hasta 2 a 3 veces el volumen de sangre para controlar lo que es la coagulopatía de consumo. Muchas gracias. Aquí va a encontrar lo que son las referencias utilizadas y espero que les haya gustado este breve repaso sobre esta técnica. Adelante, mi compañero Portillo. Muchas gracias, doctora Pérez. En el cierre rápido y permanente de las quemaduras, se debe realizar un injerto, se debe colocar un injerto de espesor parcial de un sitio donante que esté ileso, es decir, que no tenga quemaduras. Entonces, para esto se han utilizado dos tipos de autoinjerto, que son las láminas de piel e injerto de piel mallado. También se utilizan otros tipos de injerto, como senoinjerto, aloinjertos, entre otros, pero estos son temporales. A continuación, el doctor Dimas Portillo les ampliará sobre este tema las técnicas de cierre y cuáles son el avance en el cierre de la herida. Adelante, doctor Portillo. Buenos días. Bueno, voy a hablarles un poco sobre las técnicas de cierre en pacientes pediátricos quemados. Siguiente. Bueno, como modo de introducción, voy a hablar un poco de historia sobre estas técnicas quirúrgicas. Y es que previo a la primera mitad del siglo XX, las lesiones por quemaduras no tenían un tratamiento quirúrgico per se. Básicamente era la observación de la quemadura y otros manejos, por lo menos la colocación de cremas y esto, que traían al paciente un ambiente de microosmolaridad y podían retrasar la curación de la misma herida y podrían provocar una sepsis que desafortunadamente traían y fallecían por la repetidas sepsis por el uso de antimicrobianos tópicos muy seguido. Durante la Segunda Guerra Mundial, este fue un evento histórico, se comenzaron a aparecer los primeros pioneros del injerto de piel en la ciudad, en los Países Bajos.
Con frecuencia, los soldados llevaban heridas graves de quemadura en las manos y en las caras. Por lo que los cirujanos plásticos de estos países empezaron a introducir estas técnicas usando conejillos de India, que llegaron a ser bastante satisfactorias, ya que uno de los pacientes se pudo salvar luego de una gran quemadura y pudo llegar a 96 años, un soldado. Siguiente. De modo de cronología, para resumirle bastante la historia de las técnicas de quemadura, lo he puesto estas 4. En 1958, la técnica de Meek, que puede ser es la técnica, por así decirlo, pionera de tratamiento quirúrgico de las quemaduras. Luego, en el 88, viene la técnica de mallado, que principalmente era para tratar de llegar a pacientes con quemaduras de gran extensión. Luego, en 1994, llega un médico, Chris, que modifica la técnica de Meek y mejorando así la expansión del injerto y mejorando así el manejo del paciente gran quemado, mayor del 40%. Y bueno, la técnica de presión negativa en la herida no es una técnica quirúrgica per se, pero se usa para si está en conflicto, pero se ha usado y ha mejorado a los pacientes, principalmente a los pediátricos. Ya que los pacientes adultos presentan mucho dolor y otras complicaciones, esta técnica no está tan lúcida en pacientes adultos, sino más en niños. Siguiente. Bueno, la decisión temprana, el manejo quirúrgico, atenúa el estado hipermetabólico y reduce así el riesgo de sepsis por quemaduras. El autoinjerto temprano, al cerrar rápidamente las heridas extirpadas, reducen aún más el riesgo de infección y disminuye el dolor y permite una movilización más temprana del paciente. Siguiente. Ok. Sin embargo, el momento óptimo para la decisión temprana, ¿cuál es? Es un tema de debate, ya que al cerrar, es un tema de debate, ya que el paciente, al llegar quemado, se debe hacer la decisión al momento de que el paciente esté estable o 2 a 3 días después. Esto viene como más que todo como criterio y experiencia del médico y también para la estabilidad del mismo paciente. Una de las definiciones en el cargo a población que creo que sería importante manejar son las definiciones de autoinjerto, aloinjerto y senoinjerto, en donde el autoinjerto viene siendo una cosecha del paciente en donde se extrae de una zona donante un tejido, un injerto, usando un dermatoma, como lo dijo la doctora Catherine, y dependiendo de la cantidad que se va a utilizar en la herida. Al injerto se refiere más que todo para la piel de cadáveres o otra persona. Digo cadáveres porque es lo que principalmente se utiliza. Y senoinjerto es la piel que viene de animales. Por lo menos los primeros injertos fueron con senoinjerto o conejillos de indias. Siguiente.
Ok, para hablarles e ilustrarles un poco de los instrumentos, tenemos, bueno, por lo menos estos tres, los dermatomas, traen una cuchilla y ellos van a excisionar la piel dependiendo del nivel donde se quiera, si es en la dermis o un poco más arriba de la dermis, o encima de la dermis superficial. Tenemos el micrograph, que es un instrumento que se utiliza en la técnica modificada, en donde más que todo se modificaron las cuchillas. Es un instrumento electrónico. Y bueno, el último tenemos el Measure, que también se conoce como el mallado. Es el instrumento utilizado para la técnica del mallado. Siguiente. Ajá. Ok, aquí en la imagen está uno está cortado, uno se debería cortar con el dermatoma al nivel. Si se necesita un injerto de expresión parcial, la herida no va a ser tan profunda, así que se extrae una piel incompleta y esto es hasta la dermis superficial. Bueno, para hablarles sobre la dermis, el injerto de expresión parcial, esto puede tener bastantes complicaciones, por ejemplo, los hematomas y los senomas. Vamos a tratar de manejarlos con una técnica que se dice planchar el injerto, y es la definición, en donde se va a utilizar, por así decirlo, una aguja para abrir, perforar el injerto y sacar la sangre y los aromas que va a estar en la herida. Así, el injerto y la herida va a tener una mayor adherencia y va a tener, se va a pegar mejor y va a ser mucho mejor para el paciente. Y si no se hace, pues el injerto no está adherido y falle el injerto. Y también previene una posible sepsis en los injertos. Bueno, y hablando de los injertos de espesor total, en ellos se va a sacar un bloque de la piel donante, de la zona donante, y se ponen en la herida profunda y se sutura la zona donadora y no se va a ver la herida, sino que va a quedar una cicatriz como si fuese una cortada. Siguiente. Bueno, aquí hay unas imágenes para ilustrarles cuando se utiliza el dermatoma, cómo queda en la zona del cuero cabelludo. Principalmente se utiliza esta zona en los niños debido a su gran área superficial. Y bueno, aquí vemos en la segunda imagen de la derecha cómo ha utilizado este niño y al final va a dar una cicatriz pero mínima y el cuero cabelludo, el cabello va a cubrir la cicatriz y no se va a notar. Siguiente. Bueno, aquí más o menos para ilustrarles cómo es la técnica del injerto laminar, en donde el paciente se le va a colocar el injerto y se le va a hacer una sutura simple continua, y por el otro lado se va a hacer una sutura simples para adherir el injerto y se le perfora el injerto para hacer respirar el injerto y sacar los hematomas
y prevenir los hematomas y los seromas. Siguiente. Bueno, para hablarles un poco sobre la descripción de la técnica de Mead, fue la pionera de esta técnica quirúrgica, obtener un injerto de la zona donante. Luego se va a estirar el injerto sobre el hueso, y luego les voy a mostrar el hueso. El lado epidérmico va a quedar hacia arriba del hueso y el lado dérmico hacia abajo. Este último queda en contacto con el hueso. Las hojas del Walnut microdermatoma cortan el injerto y penetran el hueso, pero no lo atraviesan. Por último, se expande en lo contenido por el dermatoma y se coloca en la parte dérmica en contacto con la piel. Y se utilizan grapas para mantener una mayor adherencia y son mucho más rápidas. Y luego esto se cubre con unas casas de seda y la expansión de estos injertos va a ser de 1 a 9. Siguiente. Y así más o menos como era antes, así era se colocaba el injerto. Siguiente. Bueno, la técnica de enmayado o de mesh se utiliza un hueso cuadrado con dimensiones de 42 milímetros por 42 milímetros y se va a humedecer ahora el injerto con solución salina normal de 0.9 y se coloca sobre el hueso con la superficie epidérmica hacia arriba nuevamente y se recorta el tejido a las dimensiones del hueso y se realiza un corte. Luego de esto se realiza el corte, se gira 90 grados y se vuelve a realizar el corte y se retira de la máquina cortadora con la ayuda de una uña dentada especial con cuidado. Se retira el injerto del hueso y se coloca lo más estirado posible sobre la superficie, ya que ha sido debridado para luego coserlo un apósito adhesivo en aerosol y se coloca una gasa de poliéster doblada sobre el soporte de papel de aluminio. Y bueno, aquí la imagen era de, voy a echar para atrás un momento, la imagen del mallado, de la técnica de Mead modificada por Chris, y se publicó en 1994 la técnica de Mead modificada, agregando un nuevo sistema de cuchillas de corte, un aerosol pegamento especial para adherir el injerto de piel parcial a las placas del hueso, un sistema de microexpansión compuesto por una gasa de poliamida plegada y reforzada con una lámina de aluminio en el uso de nylon modificado. La técnica está indicada en pacientes blanqueamados, principalmente con quemaduras que son mayores del 40% de la superficie corporal total. Y el microinjerto se utiliza cuando hay una vascularización en la piel, como los pacientes diabéticos o pacientes con bajas demandas metabólicas. El uso del nylon se cambió porque antes se utilizaba el de seda en la de Mead original por la sepsis que podía ocasionar la seda. Las cuchillas se cambiaron para mejor corte de la expansión de los injertos y se utilizó el aerosol para aumentar mayor la adherencia del injerto o el tejido de la piel. Y bueno, aquí están los instrumentos y si ven,
esto se coloca el mallado, el hueso sobre el, sobre el parche y se adhiere ahí el injerto para luego en la figura G ver cómo expande el injerto para así tener una mayor adherencia y luego se engrapan estas a la herida. Siguiente. Si vemos, primero se estira donde está el borde en zigzag y luego se expande nuevamente en el borde donde no está el zigzag, está lineal. Y bueno, una técnica de presión negativa o back, bueno, en español, la técnica de presión negativa para las heridas, o NPWT en inglés, requiere la colocación del apósito sobre una herida cubierto con una película adhesiva y aplicar estos apósitos a presión negativa de manera controlada. Consiste en colocar una espuma al lecho de la herida y cubrir el sitio con una película adhesiva y aplicar presión negativa de forma controlada a través de un tubo conectado a una bomba de succión. Bueno, el mecanismo de acción, la reducción del edema, aumenta la perfusión. Estimula la actividad celular, incluida la angiogénesis, proporciona un entorno ideal para la revitalización y elimina los mediadores inflamatorios como las citoquinas y esta técnica de BAT está bastante controversiada ahora por el tema de que en pacientes adultos tal vez no tiene el mismo, la misma grado el mismo grado de mejora en pacientes, ya que traen muchas complicaciones en pacientes adultos mayores, en adultos. Pero se han hecho muchos estudios en Estados Unidos, en Asia, donde traen esta técnica puede ser utilizada en niños y esto es bastante se me tengo la palabra. Bueno, y eso es todo mi bibliografía y listo, gracias. Muchas gracias, doctor Portillo. A continuación vamos a dar un espacio para que los panelistas podamos expresar nuestra opinión acerca del tema. Adelante, doctor Fabián. Muchas gracias, doctora Magda. Bueno, en relación a todo lo que ha dicho nuestros expositores en relación al tema del día de hoy, puedo resaltar que el tratamiento de la cirugía para los pacientes quemados en los últimos 40 años se ha notado un gran avance en el tratamiento de los pacientes, dado que ha aumentado en gran medida la sobrevivencia a un 50% y especialmente de aquellos que han presentado un 95% de afectación corporal, pero que estos hayan sido atendidos o intervenidos en un hospital de tercer nivel. Bueno, sin duda el beneficio que busca los tratamientos a nivel quirúrgico va más allá de la estética del paciente, sino solamente, además involucra lo que es el cuidado nutricional, la rehabilitación física y motora y psicológica de estos pacientes, y con el objetivo de reducir al máximo las secuelas que pudieran permanecer para el resto de su vida. Todo paciente que presenta una quemadura, su abordaje inicial
debe ser referido a una institución compleja, donde se le brinde la primera atención de calidad que va involucrado desde el manejo de la bulimia con líquidos para disminuir la hipotensión, administración de analgésico para el dolor, iniciar rápidamente la terapia de antibióticos para evitar complicaciones a nivel de infecciones, y también esto que no podemos dejar por fuera, como han dicho los compañeros, a nivel de los procedimientos quirúrgicos que se le van a realizar. Y bueno, como puso la doctora Pérez, la mejor forma de tratar las quemaduras profundas es la excisión de la misma, ya que esta reduce gran parte del número de secuelas en el paciente. La misma brinda mejores resultados tanto estéticos como funcionales. Además de la excisión de las heridas por quemadura, la escara debe eliminarse y debe realizarse el injerto o la utilización de malla fina como apósito provisional. Lo que se busca con estos procedimientos es ofrecer al paciente una mejor vida, ya que los pacientes gran quemados, como se le dicen, quedan con secuelas por el resto de su vida. Bueno, mi compañera, la doctora Maida, podrá exponer su opinión en relación al tema. Gracias, doctor Peralta. Para complementar esta excelente información que han dado nuestros expositores y para unir ideas, complementando lo que ha dicho el doctor Peralta también, el estándar para el cierre rápido y permanente de las quemaduras de espesor total es un injerto de piel de espesor parcial. Entonces, de un sitio donante que esté libre de quemaduras. Entonces, los injertos de piel es importante tener en cuenta que ellos no van a cubrir una herida infectada o un hematoma o una herida con material necrótico. Entonces, el debridamiento adecuado y una preparación del sitio receptor son esenciales para la toma de injerto de piel, pues. Un punto también importante que se debe tener en cuenta es cómo se da esa selección de la zona donante en estos pacientes pediátricos. En los pacientes pediátricos, diversos estudios muestran que se recomienda el cuero cabelludo como principal sitio donante. ¿Pero por qué? Porque en estos pacientes su mayor porcentaje de superficie corporal está en el cuero cabelludo. En los niños menores de 1 año, el cuero cabelludo puede representar hasta 9.5 de su superficie corporal. Además de otros beneficios que brindan, como lo son ocultar lo que es esta área, porque se da un rápido crecimiento del cabello, porque es un área muy vascularizada, y entonces hay muchos apéndices epidérmicos que permiten su revitalización muy rápida. El paciente aproximadamente 5 a 10 días ya va a tener una correcta revitalización de esta área. Hay estudios que incluso dicen que en 3.5 días puede ocurrir esto. Entonces, sin embargo, también pueden haber complicaciones como son microalopecias o cicatrices hipertróficas, pero se han reportado en muy poco porcentaje, pues. O sea, pueden representar hasta un 32%, pero la mayoría son microalopecias que en realidad no son grandes complicaciones. Y otras que, como la alopecia o las cicatrices hipertróficas, representan aproximadamente 1 a 3% solamente de las complicaciones. Entonces, otras áreas que también se pueden utilizar en niños son la parte superior lateral de los muslos, o en la parte de la ingle o las nalgas, o otras áreas poco comunes como el área de Venus, el monte de Venus o el área del escroto. Entonces, en cuanto a los pacientes quemados, de quemaduras bien extensas, a menudo van a requerir una cobertura temporal que también se puede dar con aloinjertos, con senoinjertos, con sustitutos de piel o con análogos dérmicos debido a sitios donantes que ya sean insuficientes, pero es importante tener en cuenta que el injerto definitivo va a ser el autoinjerto, pues. Y bueno, para continuar, vamos a dar inicio con las preguntas del público. Las preguntas del público, compañero Fabián, ¿puedes? Bueno, continuando con la pregunta del público, esta pregunta la realiza la doctora Beatriz Cedeño y va dirigida hacia la doctora Catherine Pérez, la cual
dice que cuál es el beneficio de realizar la excisión tangencial temprana para el control de la pérdida de sangre en pacientes pediátricos. Doctora Catherine. Muchas gracias, doctor Peralta. Bueno, para que tengan una mayor visualización sobre el beneficio de realizar la incisión tangencial para el control de la pérdida de sangre, es que si tenemos un paciente que llega al cuarto de urgencia, a la sala de quemados, en las primeras 24 horas se ha visto que la pérdida de sangre es en promedio de 0.4 mililitros por centímetro cuadrado en la superficie corporal o de la piel o en el área afectada quemada, a comparación de unos 0.75 mililitros centímetros cuadrados en la superficie corporal al día 2 o al día 16, posterior a la lesión de la quemadura en el paciente pediátrico. Entonces, como podemos ver, la pérdida de sangre es mucho menor en las primeras 24 horas que en comparación hacia el paciente se le realiza el procedimiento al segundo, tercer, cuarto o 15 días después. Cabe destacar que luego de que se le realiza a un paciente, luego de un segundo, tercer día, el control de la pérdida de sangre puede llegar de 0.75, como se los mencioné, a 0.49 mililitros por centímetro cuadrado de la superficie corporal. Entonces, por eso es tan importante realizar el procedimiento en las primeras 24 horas de la lesión o posterior a la lesión del paciente pediátrico quemado. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta por parte de la doctora Odimaris. Es en cuanto a la zona donante, ¿cómo sería el manejo en este tipo de heridas? Bueno, para complementar en la parte, es importante saber que van a haber áreas donantes para injerto parcial profundo y áreas donantes para espesor total, pues. Entonces, las que son áreas donantes de espesor parcial profundo, se puede dar un manejo al momento de hacer la extracción de lo que es el injerto. Se debe aplicar primero presión para hacer lo que es el control del sangrado, y posterior a ello, estas áreas por lo general van a manejarse solo con la revitalización solo con eso, pues. Sin embargo, también se les pueden colocar apósitos, como principalmente agentes antimicrobianos, como alginato, que contengan alginato o sulfayacina. Con cualquier antimicrobiano va a ser muy buena el manejo, puesto que ningún apósito de este tipo de antimicrobianos está uno sobre otro, pues. En cuanto a los injertos de espesor parcial total, estos se van a manejar con suturas, porque como van a aparecer por lo general como heridas profundas, y se puede dar manejo con sutura primaria. Gracias. Si hay más preguntas en el chat. No, ahorita no hay ninguna, doctora. Mientras están pensando sus preguntas, quiero felicitarlos a todos nuevamente. Creo que ha sido una excelente revisión. Este tema es bastante especializado. Es mucho más especializado que las quemaduras en adultos, ¿no? Los niños son especialmente vulnerables, que obviamente desconocen de los peligros muchas veces. Los padres no los han instruido sobre los peligros. Están sujetos a los errores de los adultos, que generalmente estas quemaduras son, inclusive las quemaduras graves, son producto de accidentes caseros. Recuerdo que todos los años la mamá del doctor Cajiao, que es la doctora Marvis Corro, que es especialista
Una pregunta, ¿y por qué el doctor Cajillao no la invitó o no la invitaron ustedes? ¿O sí la invitaron, estaba ocupado? ¿Qué pasó aquí? Cajillao se pavió a la presentación esta. No, yo estoy aquí, profesor. O ¿No le sea, dijiste a tu mamá que como no que era mi nos grupo, invitara? pues no se me vino la idea invitarla. Ah, bueno, les dejo la tarea de que la inviten y vamos a hacer un complemento de este webinar en los 2 webinars que tenemos pendientes. ¿Ok? Busca una hora que ella pueda, pues sé que está muy ocupada, tiene una misión muy difícil, es un área intensa. ¿Has estado ahí, Jorge? Sí, sí he estado y bueno, o sea, lo que llama la atención en pacientes pediátricos es que normalmente las causas de las quemaduras son, o sea, son por accidentes caseros y llegan a ser quemaduras que son de un porcentaje bastante elevado a diferencia de quemaduras en adultos que normalmente me imagino que son por accidentes laborales y este tipo de cosas. Sin embargo, en niños, o sea, es por ejemplo que a un niño le cayó una olla encima y como el niño es mucho más pequeño, normalmente el porcentaje de quemadura es mucho mayor y son pacientes mucho más graves. Y es difícil Exactamente. el tratamiento de esos pacientes. Exactamente, y la doctora todos los años, me imagino que este año a lo mejor no le toca salir tanto porque muy probablemente nos vayan a encerrar de nuevo para Navidad y Año Nuevo, pero la doctora todos los años sale a hacer una labor muy loable de prevención sobre las famosas bombitas, ¿verdad? Sobre los fuegos artificiales y las bombitas, en los cuales desgraciadamente tenemos una cultura que no advierte a los niños sobre los peligros estos. ¿Ves? Entonces, en los niños realmente la labor más importante, y eso lo sabe la doctora, es la labor de prevención. Es lo que más incide en la disminución de este tipo, de esta patología que, bueno, imagínense la gran cantidad de secuelas que crean los niños, porque no es lo mismo que se queme un adulto, donde ya está formado sus órganos, su tejido conectivo. Un niño, las secuelas son impresionantes, ¿no? Eh, y las va a tener durante el desarrollo de su vida. Estas cicatrices son muy difíciles de tratar. Eh, Sé que ellos allá se apoyan con centros en Estados Unidos para el manejo de las secuelas, porque ellos manejan muy bien la fase aguda, pero obviamente nosotros no tenemos tampoco una población tan grande para instalar un centro especializado para las secuelas y bueno, de eso nos va a hablar la doctora Corro, y aquí comprometemos a Cajillao y al resto de los que hicieron este webinar, que la doctora nos acompañe a final casi de rotación en un webinar especial donde ella va a ser pues la moderadora y les va a decir a ustedes qué cosas hacer énfasis. De repente no un webinar tan largo tampoco para no agotarnos, puede ser de media hora y las exposiciones más cortas, pero queremos escucharla a ella porque es importante que ella nos nutra de toda esa experiencia que ha adquirido a lo largo de tantos años. Yo quisiera solamente recalcarles que igual que toda quemadura en los niños, hay quemaduras también muy graves, ¿no? Sobre todo las quemaduras eléctricas y las quemaduras químicas. Entonces, estas cosas también producen daños y todo porque a veces no tenemos el cuidado en la casa. Yo he recibido a veces y he tenido también que ayudar. Y estuve por 5 años a honor en el Hospital del Niño y me llegaron casos de quemadura por cáustico, por ingesta accidental de cáustico, y donde el niño se quema la boca, todo el esófago, porque el niño piensa que es hasta el estómago llega a quemarse. Son
quemaduras muy serias. El niño piensa que está tomando un refresco y lo que se tomó fue un ácido o un álcali fuerte, de estos que utilizamos en la casa para desinfección. Entonces también piensen en este tipo de quemaduras. Permiso, doctor. Para agregar, nosotros ya estamos en contacto con la doctora Corro, porque este es el tema de nuestra revisión. Entonces, nuestro asesor es el doctor Michael Carrillo, de la unidad de quemados del Hospital del Niño. Entonces, él no, al igual que nuestro compañero Cajiao, él nos ayudó a estar en contacto con la doctora Corro, pero por su agenda ella está un poco ocupada, ha estado ocupada, entonces nos dijo que estuviéramos en contacto con ella para establecer una entrevista, porque también queríamos plantear la parte de cómo se han desarrollado las quemaduras aquí en Panamá, pues. Entonces eso es un punto que queríamos también poner en nuestra revisión, pero estamos a la espera de que la doctora esté disponible, pero igual nosotros puedo volver a escribirle para ver qué día puede ayudarnos con lo del webinar. Ok, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta dentro de los en la sala? ¿Los panelistas han visto alguna otra pregunta? Bueno, No, si no hay, nuevamente, pues felicitarlos. Felicito al gallo que estuvo en compañía, o la gallina que estuvo en compañía con Catherine toda la distancia. ¿Ya dónde estás tú ahora mismo, Catherine? En el interior. Disculpe, doctor, son las mascotas de mi abuelo. Tranquila, tranquila. Eso pasaba en mi casa cuando yo era estudiante de medicina también. Y entonces mi mamá corría a espantarla porque dice que me iban a despertar. Los padres lo cuidan mucho a uno, ¿verdad? A veces. Entonces me imagino que ahí salió tu abuelo a espantar esa gallina para que no te interrumpiera. Felicito a todos, felicito a los que sé que han hecho un gran esfuerzo. A Dimas lo felicito profundamente por el esfuerzo realizado, Dimas. Eres un ejemplo de superación y cuenta siempre, que sé que tienes el apoyo de tus compañeros, cuenta siempre con mi apoyo también. Muy buena presentación y bueno, solamente me resta decirles que ayer en Junta de Facultad, y Saday estuvo ahí, nosotros presentamos todo lo que están haciendo ustedes y recibimos felicitación, que las felicitaciones no son para nosotros. Nosotros le señalamos que es a ustedes. Yo me siento orgulloso del grupo estudiantil de la facultad, todo el grupo, todos los semestres me toca un excelente grupo. Que hay algunos que no quieren trabajar igual, pues siempre tengo que decírselo porque es así. En el mundo hay de todo. Hay unos que trabajan muy bien, que se esmeran y tratan de y hay unos que están rezagados. Nuevamente mi mensaje es para que los rezagados traten de ir al tono con el grupo. ¿Ok? El grupo es bueno, tiene muchas unidades valiosas que sé que van a ser excelentes médicos, pero yo aquí no quiero que ninguno de ustedes sea un médico mediocre. No tiene sentido que ustedes tienen la capacidad, y lo he visto y lo han demostrado, de descollar como médicos en diferentes especialidades, en medicina general sobre todo, en medicina preventiva, que necesitamos médicos preventivos, médicos salubristas, necesitamos médicos. Fíjense, esta pandemia nos ha demostrado que nuestro sistema de salud no estaba siendo eficiente a nivel de atención primaria. Entonces necesitamos médicos que tengan una formación integral, completa, ¿ves? Que un salubrista de repente le llegó un paciente mientras estaba y se cortó, bueno, le tome los puntos, ¿ves? Y que un cirujano sepa cómo canalizar a un paciente con una enfermedad infecciosa, sepa cómo protegerse.
Eso es el futuro, lo que nos toca, con lo que nos toca lidiar, queridos estudiantes. Sadai, me está costando un poco subir, por eso es que me he retrasado, porque en este formato ya lo bajé mega, ¿no? En el formato mega me cuesta un poco. Hoy no hoy tengo una conferencia a la cual ustedes están invitados con el grupo de Argentina, Buenos Aires y Córdoba. Tengo una conferencia con ellos, pero te pido que mañana, si es posible, me des una orientación sobre esa plataforma Mega para ver cómo subo de forma más rápida al YouTube, al canal nuestro. Y no te doy el acceso, si tú quieres yo te lo puedo dar, pero no sé si te gustaría esa responsabilidad porque en algún momento se forma algún problema, entonces por lo menos yo tengo el acceso y solo es, a mí no tienes idea el dolor de cabeza que es esto. Ya tengo una demanda ahí en el Hospital Santo Tomás por otro médico que dice que yo estoy utilizando imágenes para no sé qué. Él piensa que con qué fines, cómo yo puedo tratar de dañar a uno de mis pacientes. Entonces, pero existen esos riesgos y uno tiene que protegerse. Y anteriormente no existía eso. Yo quiero decirles a ustedes, después al final, las últimas clases, vamos a hablar algo, ya el mensaje final que les voy a dar. Uno tiene que cuidarse. Lamentablemente no pudimos dar mucho de RCP. Yo en mi tiempo, bueno, cuando no tenía la rodilla, que las tengo todas destruidas por el fútbol, yo era instructor de RCP. ¿Y qué dice el RCP? Que lo primero es que tiene que cuidarse uno. El reanimador, el resucitador, usted se acerca a una escena precisamente donde hay alguien en el piso porque recibió una comedura eléctrica y está inconsciente o está en fibrilación ventricular. Si usted trata de reanimar sin observar la escena, como les dijo el doctor Perdomo, y no se cuida usted primero, entonces usted cae también y termina siendo víctima. Y ya el que viene va a tener no una, sino dos víctimas. La primera que fue por accidente y usted que fue por imprudencia. Entonces, el mensaje es que hay que cuidarse en todos los escenarios. Cuando uno va a tomar fotos, no saque la cara del paciente. Dicen ahora que no saque, miren, lo último de esto es la tapa del coco que no puedo poner que es del Santo Tomás. Yo no entiendo por qué, si el Santo Tomás es un hospital. Pero bueno, vamos a cumplir con eso. Cuidémonos de no poner que es del Santo Tomás hasta que ellos comprendan, yo creo que ellos lo van a comprender más tarde que eso es un error. Entonces yo por eso para los consentimientos, fíjense que estamos usando los logos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Pero bueno, el mensaje es ese. Consigan los consentimientos. Cuando tienen problemas me avisan y yo los oriento. Ya tenemos acá dos aliados en esta lucha, que es bueno, el decano, como siempre, la vicedecana y la doctora Clau López, que es la que nos ha orientado para el diseño de estos. Yo les voy a enviar el último, porque ustedes el que tienen no es el último, el de la doctora, el formulario de la doctora Clau de López, y cuidémonos en estas cosas. Bien, entonces me despido para que descansen un rato antes. ¿Cuándo tienen? Doctor, yo le quería hablar algo al final sobre que se tocó en la Junta de Facultad, pero primero voy a realizar la votación del grupo y no sé si se puede quedar hasta el final. Un momento. Ah, ok, está bien, sí. Sí, me voy a quedar. ¿Quieres que me salga y vuelva a entrar cuando me dices o qué? Bueno, sí, doctor. Yo voy a realizar la votación y le digo apenas para que entre de nuevo. Perfecto, perfecto. Ok, se van a votar por el grupo primero, el de hoy, el 7B, y después por el 10B.
Tadai, el Zoom se sigue grabando. ¿Diga? Que el Zoom todavía está grabando, para que supieras. Espérate, no te escucho. Escríbeme por el chat, por favor. El Zoom se está grabando todavía.